Bendiciones, iglesia, qué alegría estar nuevamente aquí compartiendo, estando ahí, acompañándolos ahí en casa. Sé que estamos ahorita en tiempos difíciles, estamos encerrados en nuestras casas, ya sea por varias razones, pero es una alegría, es un privilegio, una bendición estar de invitado en sus casas, ahí donde están, ya sea sentados, de pie, en cualquier quehacer que están haciendo mientras estamos adorando y exaltando al Señor. Entonces, ahorita para empezar, vamos a levantar el nombre del Señor juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo, le voy a invitar que escriba ahí en el chat amén, y vamos a comenzar diciendo que el río de nuestro Señor está aquí. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos, le voy a invitar que me acompañe con sus palmas. Vamos así juntos. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos juntos. Ahí desde casa, ahí en sus lugares, vamos así con sus manos. ¡Hey, hey, hey! Con alegría, con gozo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río del
al Señor. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso? Amén. ¿Cuántas veces nos ha sacado nuestro Dios de tantas dificultades, tantos problemas? Lo único que podemos hacer es adorar y exaltar su nombre. Y lo voy a invitar que me acompañe haciendo así, con sus manos. ¿Están listos? Así. Vamos, iglesia, juntos. Si se recuerda de esta canción, le voy a invitar que lo cante así. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. ¡Vamos! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Los oídos de los sordos oirán. El ojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Voy a invitar Cosecha, Iglesia del Señor, con sus palmas acompáñenme haciendo así. Vamos, hey. Go. Alabamos tu nombre, Cristo. Como pueblo unido, hijos tuyos, levantamos en alto tu nombre que es todopoderoso. Vamos, iglesia, conmigo así. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Cosecha, con sus manos arriba. Que se haga fiesta ahí en casa. Adoremos al Señor juntos. Vamos, iglesia, Cosecha. ¡Fuerte! Hacemos fiesta en nuestras casas, en nuestros hogares. La presencia del Señor desciende sobre este lugar. Vamos juntos. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Y se vea. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Vamos! Quiero danzar, 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 danzar. ¡Hey! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Oh, gritar. Vamos, quiero gritar, 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 gritar. Levantamos en lo más alto tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya.
Yo quiero gritar. Toda la alabanza y la adoración es para ti, Jesús. Bendecimos y exaltamos tu nombre eternamente. Amén. Qué alegría alabar, divertirnos juntos ahí desde casa adorando el nombre de nuestro Señor. Le voy a invitar, póngase cómodo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que vamos a disponer, preparar nuestros corazones para el mensaje de la palabra. Bendiciones. ¿Cuántas veces se reúnen por semana? Aparte de los domingos, ¿cómo puedo recibir palabra de bendición? ¿Cómo puedo hacer más amigos en la iglesia? ¿Es verdad que se levantan a las 5 de la mañana a orar? ¿A qué hora son los servicios? ¿Puedo llevar a mis hijos? ¿Dónde puedo ver las fotos que nos toman? Tranquilos, en Ministerios Cosecha nos reunimos varias veces por semana. Nuestras reuniones semanales empiezan los días lunes a las 7:30 de la noche, donde los líderes reciben palabra de bendición y además se reúnen a planificar todo lo que como congregación tenemos por delante. Por ejemplo, las células, un pequeño grupo de personas tales como mujeres, varones y jóvenes Free Nation que se reúnen una vez por semana alrededor de la ciudad para crear lazos de amistad y compartir mensaje de bendición. Contestando a otras de sus preguntas, sí, todos los sábados nos reunimos por Zoom a las 5 de la mañana para tener un tiempo de oración e intimidad con Dios, poniendo todas nuestras peticiones en manos de nuestro Padre. Los días domingos contamos con 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y durante el servicio, sus hijos estarán divirtiéndose y aprendiendo la palabra de Dios en Cosecha Kids. Recuerda llegar puntual para que no te pierdas ningún momento de esta gran celebración. Asimismo, encontrarás plasmados todos nuestros bellos momentos e información en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Ministerios Cosecha S. Muy bien, como todos están al tanto, ¿verdad? Estamos orando por Israel. Es la nación escogida por Dios. Entonces, hay promesas de bendición para los que oran por el pueblo de Dios. Y hay promesas de maldición para el que maldice al pueblo de Dios. Así que cuando usted tiene que elegir, y esto es algo que la próxima semana tenemos que hacer, tiene que saber elegir por los amigos de Israel y no por los enemigos de Israel. Tiene que saber elegir. Aquí no es cuestión de que me gusta el otro, no. Ningún hombre va a traer solución de Ecuador. El único que puede solucionar los problemas de Ecuador es Dios. ¿Y sabe quién representa a Dios aquí en el Ecuador para traer solución a los problemas de Ecuador? ¿Sabe quién? La iglesia. Nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Amén. Ese amén no tiene convicción. Ese amén no tiene convicción. Ese amén dice, amén. ¿Cómo será? Sí, señor, sí, señora. Es la iglesia la que representa a Cristo aquí en la tierra. Somos nosotros que tenemos el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, trabajando dentro de nosotros, a favor de nosotros, y que podemos usarlo a favor de nuestra nación y de nuestra
a nuestro pueblo. Lo único que tienes que aprender es de que esta no es una guerra física ni de palabras, es una guerra espiritual. Y hablando de guerra espiritual, el tema de hoy estuve casi con ganas de no predicarlo y no compartirlo. Estaba pensando en cambiar el tema, hacer un paréntesis en la serie y saltarme para otro tiempo. Pero luego regresé a mis 5 sentidos y dije no, porque Dios tiene la palabra para nosotros, para el que está en este lugar. Dígale a su vecino: Dios tiene una palabra para ti hoy. La pregunta que estamos haciendo desde que empezamos la serie es: ¿qué es lo que el Espíritu Santo me está enseñando? Y usted vino aprendiendo de que todo se trata del corazón. No es cuánto, sino es del por qué hacemos las cosas. No es qué, es por qué. Es cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Pero también estuvimos viendo y hablando de que a Dios hay que usarlo, hay que ponerlo, hay que tenerlo en el primer lugar. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Que nosotros tenemos que saber de que podemos nosotros vivir bajo bendición o podemos vivir bajo maldición. En Malaquías capítulo 3 leímos y explicamos los versos de la palabra. Nosotros podemos bendecir toda nuestra vida porque nos ubicamos dentro de un sistema que está bajo maldición, que no hay esperanza para que el sistema se solucione solo, sino que tenemos que traer todo esto y someterlo a Cristo. La palabra de Dios dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 10, dice que nuestros pensamientos tenemos que someterlos a la obediencia a Cristo. Así que todo lo que pensamos tiene que estar sujeto a la palabra de Dios, porque lo que pensamos es lo que hacemos, lo que actuamos. Ahora, en esta mañana, el tema tiene que ver con un espíritu satánico, con un principado, con una potestad, con un demonio. Es más que un demonio, es un principado. Es un sistema, un principado que maneja el sistema del mundo entero. Todo el mundo está regido por este príncipe, por este demonio, por este espíritu satánico. Y el nombre de este espíritu es Mamón. Permítame leerle en Lucas capítulo 16, verso 9. Súper interesante lo que vamos a leer. Dígale a su vecino: Dios te va a hablar hoy. Y se va a dar cuenta por qué es de que he estado un poquito en que si lo doy, no lo doy. Y bueno, y para las personas que nos van a ver a través de las plataformas virtuales, también, esto es para usted también. Dice Lucas capítulo 16, verso 9. Ahora, estuve buscando en todas las versiones en español que revisé, ninguna utiliza la palabra mamón. Pero en la New King James Version, la Biblia en inglés, la New King James Version, ahí utiliza la palabra mamón, donde debe estar. ¿Ok? Y dice, yo voy a ponerle la palabra mamón donde tendría que estar. Y dice, ¿cómo la cogiste tú? Tú agarraste la Biblia directamente. Muy bien. Y dice, y yo os digo, está Jesús hablando,
una parábola que le está dando acerca de un obrero que está haciendo trampa a su amo, ¿verdad? Diciéndole a los deudores, ponte que si debías 100, ponte que solo debes 80, ¿verdad? Haciendo trampa de esa manera. Entonces dice más adelante, verso 9, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las, ¿qué? Riquezas injustas. Y ahí la palabra es mamón. La palabra en arameo es mamón. Para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que es en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las, ¿qué? Mamón, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y este verso es el que nos aclara lo que estábamos diciendo anteriormente. Y dice: no podéis servir a Dios y a las mamón. No podéis servir a Dios y a mamón. Y aquí se entiende un poquito más de que Jesús no está hablando de algo material, sino que está hablando de alguien. De alguien. Mire, la palabra mamón, bueno, en primer lugar, ahí dice las riquezas injustas. El dinero, la riqueza, llámele como usted quiera, bonos, propiedades, lingotes de oro, cuentas en el banco, lo que usted quiera, yates, edificios, lo que usted quiera, riquezas, dinero, no puede ser injusto, porque es algo que no es ni bueno ni malo. Lo que yo hago con ello puede ser bueno o malo, pero no es. Esta silla que está aquí, ¿es buena o es mala? La silla. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Buena o mala? Buena. Y si le doy en la cabeza con la silla, ¿qué es? Todo depende de lo que yo hago con ello. Lo mismo es con las riquezas. Así que las riquezas no son injustas. Entonces, este verso nos habla de esta manera. Mire, en primer lugar, veamos qué es mamón, para poder seguir adelante con ello. La palabra mamón está utilizada 4 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y las 4 veces que está en la Biblia las usó Jesús. Mire pues, ¿quién usó la palabra mamón en la Biblia? Jesús. Jesús está hablando en este momento. Las 3 están aquí en Lucas capítulo 16 que acabamos de leer. Y la cuarta, que es una repetición, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, 24, que dice lo mismo que el verso 13. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas y a mamón. No podéis servir a Dios, es una repetición. Así que esto es lo que miramos nosotros en la Biblia. Ahora, Jesús está utilizando aquí esta palabra para referirse a un ser, a un ente espiritual
demoníaco, a alguien que está en contraposición con Dios, a alguien que es un antidios, a alguien que es un anticristo, a alguien que está, que dice la Biblia, en ningún otro pasaje en la Biblia usted puede mirar que Dios se pone o pone a un demonio a la par de él. Pero aquí lo hace, Jesús lo hace. Ahora, la palabra mamón, vuelvo y repito, es una palabra aramea que viene, que significa riquezas, riquezas que tienden a ocupar el lugar de Dios. Riquezas en todas las naciones y comunidades antiguas con muchos dioses tenían el Dios de la riqueza, Dios de la riqueza, Dios de la productividad, Dios de la abundancia. Siempre tenían un Dios al cual rendían ofrendas y cultos para poder incrementar sus bienes materiales, para tener buenas cosechas, dinero, casa, etcétera, etcétera, porque esto es algo que existe desde el principio de los tiempos. Entonces, en arameo, los asirios tomaron de sus vecinos babilónicos una de sus deidades que se llamaba Mamón, el dios de la riqueza. Lo tomaron ellos. Entonces los asirios son los que hablaban el arameo, de donde Israel empieza a hablar y usar el arameo, donde que Jesús está hablando en arameo, y utiliza la palabra dedicada a una deidad de ellos llamada Mamón. Y por eso dice: nadie puede servir a Dios, a Elohim y a Mamón. Nadie puede servir a Dios. Entonces está hablando de un personaje antidios, la antítesis de Dios, un rival de Dios. Muy bien, está hablando de ello. Entonces, nosotros podemos mirar, ¿verdad?, cómo es de que este Dios de la riqueza se manifiesta, sus orígenes y todo lo demás. En primer lugar, vemos que viene de Babilonia. Ahora, Babilonia nació ¿se acuerda usted de la Torre de Babel? Allí nace Babilonia. Ese es el nombre, se fue adaptando de Babel a Babilonia. Entonces nace con un espíritu de orgullo y de autosuficiencia. Génesis capítulo 11 habla de lo que sucede en la Torre de Babel, y usted va a leer ahí que dice que los hombres de ese tiempo querían levantarse y llegar con esa torre hasta donde que estaba Dios. Querían ser como Dios, quieren igualarse a Dios. Entonces lo que está hablando aquí es de la arrogancia, del orgullo, algo que nosotros miramos en la personificación de esta gente. En otras palabras, lo que ellos decían es: no necesitamos a Dios, somos autosuficientes. ¿Ok? Ahorita que digo esta palabra, a propósito, mi nieta se fue al cine con sus amigos a ver la famosa película Barbie. Entonces, como era una locura que la Barbie, entonces cuando vino del cine le pregunté a mi nieta, le digo: ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Y me responde así: ¿qué pasó? Me dice, ella trataba de buscar las mejores palabras para explicármelo, pero lo que me terminó diciendo es de que el mensaje que tiene esa película es de autosuficiencia, demasiado feminista
una mujer que prácticamente a quien lo manda a hacer los mandados. No necesita de nadie, ella es autosuficiente. Una muchacha de 17 años de esta generación me dijo eso de allí a mí, ¿verdad? Cuando yo me fui a ver al cine otra película, miraba a mamás y muchachos todos disfrazados de las Barbies yendo a ver su película y todo eso de allí, y yo me ponía a pensar qué diferencia que hay en los pensamientos de las personas que son criadas bajo los principios de la palabra de Dios y el que no tiene los principios de la palabra de Dios, los que están cimentados en la roca y los que se cimentan en la arena, los que están bajo la bendición de Dios y los que se han situado bajo el sistema de este mundo. El espíritu de Mamón entonces intenta decirnos a nosotros lo mismo: no necesitas a Dios, confía en las riquezas y vas a ver que tu vida cambia. Y usted se va a ir dando cuenta cuánto estamos nosotros sumergidos, cuántos de nuestros pensamientos son los pensamientos de Mamón. Usted se va a ir dando cuenta. Así que la palabra Mamón, que viene de Babilonia, ¿verdad? Tiene este propósito o esta deidad, perdón, tiene el propósito de decirle a la gente: no necesitas de Dios, confía en las riquezas. La palabra Babilonia también significa confusión. Recuérdense que ahí fueron confundidas las lenguas de los hombres y ya no pudieron continuar adelante. Significa confusión. Lo que nosotros también miramos en este tiempo, cómo el dinero, la riqueza, lo material ha traído confusión al ser humano, al hombre, y el hombre está confundido dependiendo y confiando en las riquezas. Mire, han habido diferentes tiempos de colapsos económicos en el mundo, y todo es porque la gente ha confiado en el dinero, ya sea en los 1930s, como la última del 2008, 2009, por allá, pero también en estos últimos tiempos, estos 2-3 años anteriores, estos últimos años, que nosotros hemos escuchado aquí en el Ecuador, ¿cómo se llaman las famosas? De gente que está ofreciendo dinero. ¿Cómo se llama eso? ¿Pirámide? No eran pirámides, que cogieron, había gente por acá por Quevedo, luego mataron a este señor, como prestamistas que te dicen, deme usted y yo le devuelvo como al 500%, cada mes le doy esto y lo otro y todo lo demás. Perdón. Y uno lleva el dinero y les entrega el dinero. ¿Por qué? Porque quieres más dinero, porque miras fácil conseguir dinero, ¿sí o no? Entonces dice: tráigame $100 y cada mes le voy a devolver yo 50, por decir un ejemplo. Estoy hablando yo sin bases de nada, ¿verdad? Por tanto tiempo, etcétera, etcétera. Hay un nombre que aquí también hubieron, aquí en Santo Domingo y por todo el Ecuador, y recientemente leí algo de, creo que en Ambato, algo más de eso y cosas por el estilo. Hemos visto nosotros cómo la gente estaba llorando, pidiendo que les ayuden, que les devuelvan, porque ellos vendieron sus bienes para ponerlo allí, para poder recibir el dinero a cambio. Mamón dice que si tienes más dinero, te va a ir mejor.
Mamón dice que si tienes más dinero, tus problemas se van a solucionar. Entonces, Jesús dice esto: no se puede servir a dos señores. Escúchame esto: ningún cristiano puede vivir afanado por el dinero, porque terminarás sirviendo al dinero, a la riqueza, a los bienes materiales. No puedes tú dejar los principios de la palabra por el dinero, por tener más dinero, por tener un trabajo, por tener esto, por tener lo otro. No puedes. No se puede servir, dice Jesús, a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a Mamón. Ok, para decirte esto, déjame decirte algo aquí. Mira esta verdad. Yo tuve que leerla un montón de veces, meditarla, pensarla, orar, pedir ayuda al Señor para poder decirte esto de aquí. Porque me parecía una aseveración me parecía una aseveración nueva, diferente, distinta a lo que yo había escuchado en la vida. Y es esto: todo dinero, el dinero tiene un espíritu. Y yo cuando leí eso, ¿qué? ¿Qué pasó? Eso no lo había leído así. Una cosa es lo uno, lo otro que estoy hablando, pero que el dinero tiene un espíritu, no. Entonces viene y explica: o tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu de Mamón. Tu dinero o tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu de Mamón. No hay más. Y yo me quedé así como está usted ahorita. Bueno, y sigue explicando: todo aquello que sirve, ¿verdad? O que nosotros lo ponemos para ocupar el lugar de Dios, tiene el espíritu de Mamón. Y todo aquello que lo ponemos al servicio de Dios, tiene el espíritu de Dios. La forma como nosotros rompemos, quebrantamos al espíritu de Mamón es cuando traemos los diezmos al templo. Porque el primer 10% bendice al 90%. Lo santifica. Recuérdate, el diezmo lo apartarás. Mirábamos la semana anterior. Lo apartarás, lo pondrás al lado. Mío es, dice el Señor. Entonces, cuando el diezmo se lo trae a su dueño, todo el 90% es santificado, es puesto dentro de la bendición de Dios. Cuando nosotros no traemos el diezmo, todo esto está en las manos de Mamón. Está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Porque, ¿cuál es la respuesta de la gente? No la suya, la de la gente. ¿Por qué no diezma? Porque no me alcanza. Recuerdes esto de aquí. Recuerde, aprende esto. Nunca diezmamos, nunca damos, nunca ofrendamos para tener. Nosotros tenemos y por eso damos. O damos porque tenemos. ¿Tiene sentido o no? Nunca es para tener. No puedes negociar con Dios.
Si te doy, me das, si no me das, no te doy. No, no. Nosotros solo podemos reconocerle a Dios y ponerle en su lugar. ¿Por qué? Aquí hay una batalla espiritual. O es de Dios o es de Mamón. O es de Dios o es de Mamón. Ahora, fíjese esto de aquí. Tal era la enseñanza en el tiempo de Babilonia, Sirius y todos ellos, que a este Dios Mamón, al Dios de las riquezas, le ofrecían sacrificios, aún ofrecían a sus propios hijos como sacrificios. ¿Me entiende? La gente ofrecía a un hijo, una hija, y era un privilegio, una alegría poder ser la ofrenda para entonces que mi familia sea bendecida, prosperada, enriquecida. ¿Verdad? Y se ofrecían sacrificios humanos a este Dios del dinero. En este tiempo, siglo XXI, año 2023, todavía se siguen ofreciendo sacrificios humanos a través del aborto, matando niños inocentes, porque soy muy joven, por cualquier razón, mejor ni me meto en ese punto ahí, sino que seguimos nosotros haciendo eso, permitiendo y legalizando, diciendo que yo tengo la potestad sobre mi cuerpo, dicen las mujeres a ello. Bueno, sigamos porque no estamos hablando de ese tema, solamente lo estoy nombrando, nada más. ¿Cómo es que se mueve este espíritu? Mire, yo todavía estoy en el primer punto y ya viene mi querido amigo a despedirme. Entonces, lo que este espíritu está diciendo es: no necesitas de Dios, confía en las riquezas. Amén. El espíritu de Mamón se opone totalmente a Dios, al punto que nosotros nos volvemos en siervos del dinero. El dinero tiene que servirte a ti, pero tú no servir al dinero. El dinero que tiene que servir a Dios y no ocupar el lugar de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Jesús dijo: al final vas a amar al uno, menospreciar al otro, etcétera, etcétera. Mamón intenta ocupar el lugar de Dios. Por eso es de que nosotros pensamos, porque el sistema te lo dice, lo escuchas por todo lado, que el dinero te da seguridad, el dinero te da significado, el dinero te da identidad, independencia, poder, libertad. Y todo esto solo Dios te lo puede dar. Si no, preguntémosle al que tiene mucho dinero. Solo tenemos que leer los noticieros, los chismes de la farándula para enterarnos de todas las locuras que suceden con los ricos y con los famosos. Mamón dice que puede aislarnos y quitarnos, sacarnos de los problemas de la vida, que el dinero es la respuesta para cada situación. Mamón quiere gobernar tu vida diciendo que confíes en él y no en Dios. La razón por la que no podemos servir a Dios y a las riquezas, a Mamón, es porque es lo opuesto al Espíritu de Dios. Es lo opuesto. Mire pues, Mamón dice que atesoremos, que tomemos, que atesoremos. Dios dice dar, confiar.
Mamón dice comprar, vender. Dios dice sembrar, cosechar. Mamón es egoísta. Dios es generoso. Mamón es más que el sistema de este mundo caído que se opone tajantemente a Dios. Mamón es antidios. Mamón es el espíritu del anticristo, al punto que cuando leemos Apocalipsis, dice Apocalipsis que en el tiempo del anticristo, cuando el anticristo quiere gobernar, le va a poner una marca, un sello, algo a la gente, y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Le llaman la marca de la bestia, y ahí hay otra serie de pensamientos y enseñanzas en cuanto a ello. Nadie podrá comprar y vender. El anticristo intentará en el corto tiempo que va a tener de su reinado de controlar a la humanidad entera a través del dinero. Nadie puede comprar ni vender. El espíritu de Mamón se mueve en este tiempo en todas las esferas y aún dentro de la iglesia. La gente intenta servir a Dios, pero termina sirviendo a las riquezas. Pero tengo que decirte algo, por eso que no puedo terminar. Permítame extenderme un poquito más. Pero el dinero es malo entonces. No, el dinero no es malo. Y hay confusión con lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allí en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nunca dice que el dinero es la raíz de los males, que el dinero sea malo, que el dinero, por eso no odies a los ricos, no odies el dinero. Mira, todos aquellos que te hablan de que los ricos son malos, ellos quieren dinero, están poseídos, están llenos del espíritu de Mamón. Y ese es el pecado más grande que tenemos en Ecuador, porque ahora todo el que quiere un puesto público lo que quiere es servir y adorar a Mamón. Es todo lo que quiere. Y aún cristianos, no, si este es un cristiano, entonces votemos por él porque hay esperanza. A menos de que sirva a Dios. Pero si quiere seguir sirviendo a Mamón, el problema es lo mismo. Entonces, el dinero o la riqueza es neutral, no es ni bueno ni malo, es lo que hacemos nosotros con ello. La Biblia nos advierte esto de aquí, ¿no es cierto? Que el amor al dinero, la adoración al dinero, es la raíz de todo tipo de mal. Es un amor idólatra al espíritu de Mamón o al anticristo. Eso es lo malo. Cuando pensamos que el dinero, la riqueza, la posesión, el carro te da estatus, que la marca de ropa te da estatus, que si vives en este barrio eres más que el que vive en el otro barrio, que si usas este tipo de vas a este tipo de colegio, universidad, lo que sea, eres más que el otro. Cuando estás viendo que lo material te identifica, eso es el espíritu de Mamón. Cuando nosotros servimos a Mamón, permitimos que la avaricia y el egoísmo, que son manifestaciones del espíritu de Mamón, entren en nuestras vidas y nos volvemos egoístas y avaros. No queremos compartir, justificamos la avaricia con que es que quieren aprovecharse de mí. O si le das una vez van a venir un montón a seguirte pidiendo y cosas por el estilo. Dígale a su vecino, dígale no a la avaricia. Repito, la clave para romper con el espíritu de Mamón es el diezmo entregado en el templo.
El dinero que se somete a Dios y a los propósitos de Dios tiene el Espíritu de Dios. Por eso se multiplica y el devorador no puede consumirlo. El dinero que es sometido a Dios, la riqueza dedicada al servicio de Dios, es lo que Dios bendice. No es una riqueza dedicada a reemplazar a Dios, sino a servirle, y esta es bendecida por el Espíritu de Dios. Pero por otro lado, el dinero, la riqueza que no se somete a Dios, se somete al espíritu de Mamón, se le entrega al espíritu de Mamón. Entonces, cuando nosotros pensamos que el dinero puede traernos felicidad, ¿alguna vez usted ha pensado o ha escuchado que alguien diga: si Dios no interviene y hace un milagro, o alguien viene o me saco la lotería, no sé cómo salir de esta? Y nosotros ponemos a Dios y al dinero como la solución para nuestros problemas. Jesús nunca solucionó con dinero las necesidades de la gente. Sanó a los ciegos, a los paralíticos, sanó a la gente, hizo muchas cosas, pero nunca les dio dinero. Y cuando hubo que alimentar a la multitud, no les dijo ahí: agarren de las reservas que tenemos y vayan a comprar alimento. Les dijo: ¿qué tienen ustedes? Hay poder dentro de ti. La riqueza está dentro de ti. El poder de Dios está dentro de ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el dinero? Déjenme leer nuevamente los versos. Yo me extiendo, ahí los otros que esperen. Y yo les digo esto: ganad amigos por medio de las riquezas injustas de Mamón, para que cuando éstas falten, y aquí las traducciones son las que nos llevan a pensar y a interpretar ciertas cosas, porque realmente cuando dice cuando éstas faltes, no se refiere a las riquezas, al dinero, se refiere cuando te mueras. Entonces te recibirán en las moradas eternas. ¿Quién te recibirá en las moradas eternas? Sigamos leyendo. El que es fiel en lo poco será también fiel en lo más. El que es injusto en lo poco será injusto en lo más. ¿Ok? Pues en las riquezas injustas de Mamón no fuisteis fieles. En las riquezas injustas de lo que es Mamón no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? Sigamos leyendo. En otras palabras, mire pues, si en el 10% del diezmo no fuiste fiel, ¿cómo vas a ser fiel entonces en el 90%? ¿Cómo te vamos a incrementar y te vamos a multiplicar y bendecir más si no puedes ser fiel en lo poco? ¿Cómo vas a querer ser fiel en lo mucho? Si cuando ganas 100 no puedes dar 10, cuando ganes 10,000 no vas a dar 1,000. De eso está hablando Jesús. Y dice: si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo vuestro? Si tú trabajas para alguien hoy y no eres fiel en tu trabajo, ¿cómo puedes intentar tener tu negocio propio? Tienes que ser fiel cuando trabajas para alguien. Si alguien quiere el ministerio o piensa que quiere llevar el ministerio, tiene que ser fiel adentro primero, sirviendo en lo ajeno, para que Dios le dé lo suyo. Tiene que ser fiel. Si no eres fiel en lo ajeno, en el 10%, en el diezmo que dice Dios, es mío el diezmo, ¿cómo entonces Dios te va a incrementar y te va a dar más? No puede confiar en ti porque no eres fiel. O sea, podemos interpretarlo de diferentes maneras, que está hablando así. En otras palabras, mire esto, termino con esto. El dinero tenemos que nosotros usarlo para propósitos eternos. Podemos usarlo para propósitos temporales e injustos, o para propósitos justos y eternos.
La elección es nuestra. La consecuencia, ¿verdad?, está escrita aquí. Y dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, de lo que es temporal, del dinero que es temporal, para que cuando éstas falten, os reciban las ventanas de los cielos. O sea, las riquezas no te pueden recibir. ¿Qué es lo que te va a recibir? En lo que tú invertiste. Lo único que es eterno en este planeta Tierra, ¿sabe qué es? No es el dinero. Ya usted ya sabe que puede tener todo el dinero del mundo y al final, desnudo vine al vientre y desnudo me fui, y aunque te vistan de traje de seda, de todas maneras los gusanos se te comen. Ya sabe usted eso ahí, ¿no es cierto? Y si le meten todos sus bienes ahí no le sirve de nada del otro lado. Y usted ya sabe eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo eterno entonces aquí? ¿Cuáles son las riquezas eternas? Dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros en el cielo? ¿Cuáles son las riquezas justas eternas? ¿Cuáles son? Mire a su alrededor. Que mire a su alrededor. Esa persona que está a su lado es eterna. Es lo único que no termina. Son las almas, es la gente. Por eso lo más importante para Jesús cuando nos mandó a nosotros no era que compremos, que vendamos, que adquiramos, que esto o lo otro. Por eso al joven rico le dijo: vende todo, dáselo a los pobres, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Tú serás ganador de almas. Lo más importante, lo valioso, lo eterno son las almas. Cuando tú das a la iglesia, cuando tú das para la obra de Dios, entonces las almas, alguien se convertirá, alguien te recibirá en la eternidad cuando ya te mueras allá y te dirá: gracias, porque por sus ofrendas, por su fidelidad, por sus diezmos, el evangelio llegó hasta mis oídos, hasta mis labios, y yo también soy salvo. Ni siquiera nos sabremos cómo es que llegó para allá. Ahí nos van a explicar cómo es que llegó. Por eso es que Dios dice: no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino que hagámonos tesoros en el cielo. Tienes que ponerle tu dinero. ¿Qué hacer con el dinero? Inviértelo, dalo, para que el reino de los cielos se extienda, se expanda. Sé fiel en lo poco para que Dios te dé lo mucho. El que da semilla al que siembra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Se lo va a dar abundantemente. Al que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Así que una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros debemos usar el dinero para atraer personas al reino de Dios. Que el Señor te dé la sabiduría, que el Señor te dé la gracia y que el Señor te enseñe a cómo invertir de la mejor manera tu dinero para que le sirva a Dios y que no le sirva a Mamón. Pongámonos de pie. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Desde un principio sabíamos que este es un tema y un mensaje bastante fuerte, pero que tú lo enseñas, que tú lo hablas, y que la palabra, aquellas Biblias que marcan las palabras de Jesús en rojo, la marcan en rojo aquí, porque son las palabras de Jesús. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón. Gracias, Señor, por darnos la revelación y poder entender que el dinero puede estar puesto al servicio de Dios o al servicio de Mamón. Que el dinero tiene el espíritu de Dios o el espíritu de Mamón. Que nosotros somos llamados a bendecir nuestras vidas y nuestras generaciones siendo fieles en lo poco. Padre, en el nombre de Cristo, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros corazones para abrazar tu palabra, para cobijarnos con ella, para poder ponerla por obra y poder, Señor, vivir
una vida de bendición. En el nombre de Cristo, cada mensaje, cada tema del que estamos hablando puede traer bendición a la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Señor. Amén y amén.